Si tuviese que prometer algo al pueblo paraguayo respecto a la Copa del Mundo, por supuesto, ¿qué sería? Que vamos a luchar con dignidad, que tenemos un orgullo muy grande por lo que representamos, por lo que somos, que es un país hermoso, que es un país que tiene costados extraordinarios, que es un canto a la resistencia, un canto a la lucha, un canto a la perseverancia, que una de las cosas que traté de recuperar cuando llegué es esos rasgos de los sueños que teníamos cuando pateamos una pelota por primera vez y nos enamoramos del fútbol pateando una pelota, y que soñábamos no solamente con los domingos de primera, sino con representar a un país. Y eso nosotros lo pudimos hacer realidad. Ver el sentimiento, esa expresión absolutamente determinante de amor incondicional que tiene la gente, no por la selección, por este país, por los colores de este país. Yo digo, ojalá tengan la capacidad de darse cuenta de ese valor agregado potencial que tienen, de lo que son capaces de construir cuando se ponen detrás todos de una misma gesta. Porque nosotros empezamos desandando este camino tratando de sumar nuestras voluntades, de conquistar las voluntades de los jugadores. Pero habíamos diseñado un sueño que podía entrar el país entero. Y hoy yo siento que la selección nacional no tiene nombre propio. No importa quién es el técnico, no importa quién es el marcador central, no importa quién es el arquero, ni importa quién es el delantero. Hoy es Paraguay. Y Paraguay es el nombre propio. Y eso es algo que es muy difícil conseguir y es muy fácil perderlo. Entonces yo lo único que les digo a los jugadores cuando hablamos para adentro, y esto se los cuento a la gente, es el compromiso que nosotros asumimos por el orgullo que significa lo que nosotros estamos representando, la responsabilidad de lo que estamos representando, porque estamos representando la historia de un país, estamos representando la historia de un montón de jugadores que con sus sueños, que con su esfuerzo, que con su dedicación hicieron grande este país. Porque estamos luchando contra el presente que reclama respuestas y contra el futuro que nos desafía. Entonces yo lo único que les puedo decir es que vamos a luchar. Es que vamos a luchar para tratar de hacer realidad todos los sueños y esperanzas que este país tiene. Ver a los niños, ver a los chicos con la camiseta puesta de la selección, la fortaleza que tiene el fútbol, ver a los ancianos, ver a las mujeres, ver a todo un pueblo festejando. Es un poder tremendo lo que tiene el fútbol. Y ese poder es un poder que nos obliga, es una transferencia de sentimiento que hoy el país nos ha cedido, pero que no es para siempre, que es por un ratito, y que nosotros tenemos que demostrar que somos dignos de representar esa transferencia de legado histórico que un pueblo depositó en nuestras manos. Y eso es lo único que puedo prometer, luchar hasta el cansancio para tratar de dejar el nombre de Paraguay en el sitio que le corresponde. Y sé que tengo un grupo de jugadores comprometidos para eso, y sé que tengo un país que está esperando eso, que está reclamando eso, pero que está apoyando eso. Y por ellos y por todos nosotros, por todos los que estamos acá, nosotros lo tenemos que hacer. Es una obligación, no es un desafío, es una obligación que tenemos. Entre todos tenemos que hacer lo posible, porque esto es algo que si lo logramos entre todos. Obviamente que, porque está Ezequiel acá atrás, él me habrá escuchado el primer día cuando fuimos acá al lado y nos reunimos entre todos, yo le dije,
estábamos en un habitáculo que parecía una canchita de fútbol, lo que sé, estaba el presidente, me presentó a todos, yo le dije, la pelota, simulemos que esa es la cancha, los que nos van a llevar a la Copa del Mundo son los jugadores, son los que van a patear la pelota dentro del arco, van a evitar que esta pelota entre. Pero nosotros desde afuera tenemos que trabajar para que ellos pateen la pelota como tienen que patearla, dándole, por eso digo, son los héroes silenciosos que hicieron que ellos pateen la pelota como tienen que patear. Y hoy siento que el país está unido. Entonces esto es algo que es muy difícil de lograr. Es muy difícil de lograr. Y es muy fácil de perder. Cuando uno se llena de soberbia, cuando uno se llena de vanidad, cuando uno se cree que es dueño de la verdad revelada, cuando uno no acepta la crítica, cuando uno no acepta que uno piense diferente, ahí es donde nos volvemos vulnerables. Por eso digo siempre que en nuestra selección siempre el nosotros va a ser mucho más importante que el yo, porque siempre la selección, lo que representa, lo que nosotros somos, va a estar mucho más arriba del nombre propio que nosotros tenemos.